Buenas tardes con todos, estimados estudiantes. Es un placer presentarles al doctor César Augusto Changa Echeverría, un destacado experto en Derecho Penal con una amplia trayectoria académica y profesional. El doctor César Augusto Changa Echeverría es fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, fiscal desde el año 2011 y ha compartido sus conocimientos con estudiantes y profesionales en diversas instituciones académicas y foros jurídicos. El doctor César Augusto Changa Echeverría es abogado por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, con estudios de maestría en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Actualmente es doctorando en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Ha sido profesor en diversas universidades y ha participado en numerosos diplomados y seminarios nacionales sobre el derecho penal. A continuación, vamos a iniciar con la clase. Hoy, el doctor César Changa Echeverría nos honra con su presencia para impartir una clase magistral sobre la ejecución de megaoperativos según el Código Procesal Penal. Durante esta sesión, exploraremos aspectos relevantes del tema y analizaremos casos o ejemplos prácticos. El doctor César Changa Echeverría compartirá con nosotros su experiencia y conocimientos para profundizar en la comprensión de este tema tan relevante en el ámbito jurídico. Queremos agradecer al doctor César Augusto Changa Echeverría por aceptar nuestra invitación y por compartir su tiempo y conocimiento con nosotros. Le damos una cálida bienvenida y lo invitamos a tomar el pedido para comenzar la clase, doctor. Adelante. Muy bien, gracias por la importante presentación. Bueno, ante todo, muchas gracias por su gentil asistencia, ¿no? Es un día muy complicado para muchos, festivos para otros, en caso de nosotros también laborales, porque vengo corriendo del despacho porque estamos en una diligencias producto del trabajo, ¿no? Bueno, de igual forma, reconocer y felicitar a todos ustedes por su interés. Es difícil, mitad de un día tan importante, un feriado largo, que la gente se capacite, ¿no? Eso es algo muy importante, porque como yo siempre le digo a mis alumnos y también a mi despacho, es fácil ser el montón, es fácil hacer lo que la gente hace, es fácil hacer porque la gente te acepte, ¿no? Difícil es hacer las cosas que nos dan sacrificio, que nos incomodan, que nos cuesta. Porque ahí está el éxito. O sea, el éxito de todo tipo de carrera, de todo tipo de desafío, está en el sacrificio que uno le dé al tiempo, al momento, el objetivo, claridad de lo que ustedes quieren, desean, y tengan por seguro que la fórmula de estas dos combinaciones va a terminar en la famosa oportunidad que uno puede tener. Y el capacitarse un domingo, un sábado, un feriado, pues, aunque sean 2 horas, 1 hora, eso dice mucho de su disciplina, ¿no? Y espero que este aporte, creo que va a ser interesante, y espero también sea un conversatorio con ustedes, nos enriquezca, ¿no? En el campo, tanto fiscal, policial, y también en el ámbito del litigio, ¿no? Porque ahora cada vez más el papel del abogado defensor viene siendo muy importante. Y yo personalmente estoy de acuerdo con las modificaciones que se han dado, porque a veces por un tema policial, por un tema de urgencia, por un tema de mediatez, forzamos la figura. O sea, yo como fiscal tengo que hacer también una crítica y muy sólida en el sentido de que hemos hasta mal usado la prisión preventiva y otros despachos, ahí se ven, ¿no? Juicios caídos, juicios anulados, que han mal usado las medidas de detención preliminar. Eh, Tarde o temprano, eso siempre, siempre con un control de legalidad, que lo hace un juez, sea en etapa intermedia, juzgamiento o segunda instancia, sale a la luz.
Y ahí están los resultados. Pero bueno, eso a manera de introducción y entrando al punto en desarrollo, ¿no? Que creo que es el tema que nos convoca este taller teórico práctico, ¿no? De megaoperativos en el sentido porque siempre, por lo general, las fiscalías de crimen organizado, la fiscalía de corrupción y lavado de activos, por ser subsistemas, ¿no? Subsistemas especializados del Ministerio Público que han sido creados para ver casos grandes. Y cuando digo casos grandes no quiere decir que los otros casos sean menos importantes, por ahí no va la diferencia, sino porque tiene un gran nivel de complejidad. Ahí va la primera diferencia, la complejidad. ¿Y por qué complejo, doctor? Si el tipo penal es el mismo. Complejo, porque mientras que en el proceso común uno investiga a un imputado, en la fiscalía especializada que he mencionado, sobre todo estas tres, eh, investigamos una pluralidad de investigados. Y no solo pluralidad, sino hablamos incluso hasta una organización, como una organización criminal, donde yo he visto grupos hasta de 40, 50, 100 integrantes. Entonces, obviamente la complejidad por ese lado se ve. Y no solo por la cantidad de investigados, también es complejo. ¿Por qué? Porque existe una diversa demanda de pericias que hay que hacer. Y la pericia en el campo, o sea, en el día a día procesal, no es que se necesita el perito que vaya, hay que cumplir un procedimiento, designarlo al que esté hábil, juramentarlo, hacer la diligencia, correr traslado de la pericia. Si el abogado de parte quiere cuestionar con todo su derecho, hace su pericia de parte. O sea, hay un plazo que se dilata. Por eso que existe también la complejidad. Y también complejidad debido a que la naturaleza del delito, ¿no? Por ejemplo, yo investigo una línea de delito que se llama trata de personas. Y si vemos el delito anterior, trata de personas, era una construcción media rara del verbo medio y finalidad. Recién en el 2014 se le da un sentido. Entonces, hay delitos, porque por técnica legislativa, ¿qué quiere decir? Porque a nuestros congresistas se le ocurre dar una medida, dar una ley, crear un delito, pero no lo construyen adecuadamente. Entonces, ahí genera cierta complejidad, ¿no? O sea, ¿cómo probar esto? Entonces, en ese sentido es que las fiscalías especializadas tienen el doble deber de resolver estas cuestiones en el tiempo más corto. Pero bueno, y traigo a colación esto porque es esto lo que motiva a que las fiscalías, cuando haga su intervención, ¿correcto? Su intervención, denomine mega operativos. Ahora, la palabra mega operativo es una palabra técnicamente policial, porque el Ministerio Público solo hace operativos. El Ministerio Público, ¿qué hace? Medidas limitativas, ¿correcto? Pues simplemente es un contexto policialmente que se le da y también a veces periodísticamente es lo que también se refleja, ¿no? Entonces, si ustedes leen el código procesal penal, no existe la palabra mega operativos. Es un tema de la práctica, ¿no? Que se da. Pero bueno, ese es el contexto. Muy bien. El tema que se me ha asignado conversar con ustedes es, doctor, ¿cómo la Fiscalía de Crimen Organizado hace estos operativos? ¿Qué significa hacer estos operativos? ¿Quiénes son los intervinientes? ¿Qué problemáticas se encuentran? ¿Qué resultados se viene dando? ¿Qué busca esta medida limitativa? ¿No? Entonces, son un conjunto de preguntas válidas que espero el día de hoy, con el aporte de ustedes, responderla. Lo primero que hay que saber, colegas, amigos, es que el allanamiento, ¿correcto? El allanamiento, vamos a compartir un pequeño material. Esperemos que se pueda visualizar. Bueno, lo primero que hay que ver, ¿correcto? Es que la famosa resolución 1 del Poder Judicial que otorga
al fiscal declarar fundada el pedido de allanamiento, de cerraje, registro domiciliario, incautación, etcétera, etcétera, es una resolución que ha sido a pedido de parte, ¿correcto? Y cuando decimos a pedido de parte, definitivamente el que pide es el Ministerio Público mediante un requerimiento. Requerimiento que si existe en el código debe estar acompañado con qué? Con elementos de convicción o anexos que justifiquen lo que el fiscal está pretendiendo. Y muchas veces este requerimiento con anexos tiene un antecedente. ¿Cuál es? El antecedente policial, ¿correcto? Es decir, que la policía también hace informes solicitando medidas limitativas de detención, allanamiento, de cerraje, registro, etcétera. Pero empecemos por nosotros entender qué es allanar, qué es un allanamiento. Ustedes en el campo diario del litigio, de la fiscalía o de la policía, se han preguntado qué es. Si vamos a la materia civil, al diccionario jurídico, eh, allanar significa someterse, ¿correcto? Someterse. Y eso incluye dar cumplimiento, en este caso, a un mandato de un juez. Pero ¿por qué el código dice la palabra allanamiento? La respuesta es simple, porque lo que se busca es hacer cumplir una resolución de un juez. Por eso los fiscales cuando vamos y dejamos esta primera resolución, lo que le informamos es que estamos haciendo cumplimiento la resolución del juez tal que autoriza, entre otros, el allanamiento de este inmueble. Entonces, la palabra allanar significa someterse, hacer cumplir, ¿correcto? ¿Y qué se hace cumplir en términos procesales? La resolución de un juzgado. Por eso es correcto cuando uno dice, los fiscales dicen, estamos haciendo cumplimiento de una resolución de un juez. No, pero está mal. No, señor Contor, usted con su abogado pida lo pertinente. Nosotros estamos haciendo cumplir la resolución de un juez. Entonces, ahí viene la primera precisión, ¿no? ¿Quién se allana? Bueno, hay muchos allanamientos donde no hay investigados, ¿no? Bueno, eso felizmente con la ley ya se corrigió, ¿no? Ahora, con la nueva modificatura, para allanar un inmueble, obviamente el fiscal debe determinar una imputación a alguien. No, no te vas a meter en una casa sin tener claridad de qué vas a buscar. Porque escuchen algo importante, y esto es lo que siempre yo los digo en las veces que yo puedo conversar, sobre todo con los policías. ¿Por qué? Porque allanar quiere decir que tú vas a vulnerar un derecho fundamental. Y ojo, los derechos fundamentales son de primera línea. ¿Quién me dice que en el allanamiento de un domicilio, qué derecho fundamental se transgrede? Le doy otra pista. Ahora que estamos en estado de emergencia, ¿qué derecho fundamental se flexibiliza? El derecho a la propiedad. Correcto, exacto. Entonces, allanar implica quebrantar un derecho fundamental, como puede ser el derecho a la propiedad. Y no solo a la propiedad. Por eso acá en el positivo vemos que el marco legal existente, el fiscal, abogado y policía que tiene conocimiento completo, debe enfocarlo desde tres aristas. Primero, el derecho fundamental, donde lo encontramos en la Constitución. Saber a qué derecho fundamental vamos a quebrantar y por lo tanto hay que ser muy cuidadosos al hacerlo. Tanto al ingresar, tanto a respetar la formalidad, como también al ser el recojo de las evidencias y muestras. Mucho cuidado con eso. Y lo encontramos, obviamente, en el artículo 2 de la Constitución, derecho a la propiedad.
Pero no solo el derecho a la propiedad, también el derecho a la intimidad. Porque el fiscal y policía cuando ingresan, ahora con presencia del abogado defensor, vamos a hacer un registro ambiente por ambiente y obviamente vamos a afectar el pudor de todos los que viven en ese inmueble. Entonces, no podemos nosotros decir, quizás para uno no es tan importante, pero para el núcleo familiar que estamos penetrando, obviamente, es afectar su intimidad. Y hay que cuidarlo y preservarlo. Pero también otro derecho fundamental, derecho a la información, correcto. Porque, y este es el punto de quiebre por la que yo siempre crepo con mis colegas. No, pero se ha vuelto más protector el sistema. No, no es que se ha vuelto protector el sistema. El sistema debe ser siempre legalista. La finalidad de un allanamiento o un registro domiciliario, ¿cuál es? Es recabar evidencia, recabar medios de prueba, buscar información. Por eso no se concibe hacer un allanamiento si no tienes una imputación o tener por lo menos algún indicio o una indagación, una sospecha de algo. Porque ahí sí estamos yendo, como dicen muchos, el fiscal está yendo a pescar. Primero detiene y luego investiga. Pero de eso no se trata el proceso penal, ¿no? Y sobre todo la investigación preliminar. Y sobre todo recurrir a una medida tan importante y gravísima, pues vamos a ver su característica es, como es quebrantar un hecho fundamental y sobre eso hacer búsqueda de información. Esteban, creo que tenías una pregunta. A ver, te escucho. No sé si le habilitan el micro a Esteban. ¿Se puede? A ver, Esteban, te escuchamos. Bueno, mientras que se regula el micrófono a nuestro colega Esteban Saavedra, vamos a responder una pregunta en el chat. El doctor Javier nos dice, ¿qué opina de algunos despachos fiscales que realizan allanamiento y incautación y no piden confirmatoria? Un tema importantísimo, doctor Javier, que esperemos, le adelanto una idea ahorita, pero lo vamos a desarrollar porque tiene que ver mucho con el tema de el allanamiento. Porque estamos nosotros ahorita sustentando que la esencia de un allanamiento, sobre todo de un inmueble, es la búsqueda de pruebas, la búsqueda de información. Y no es que el fiscal al doquier va a recabar todo tipo de información y se lo va a llevar en el saco y luego en su oficina va a hacer una reacción todo tenebrosa, de repente ligera, genérica. Los actos de investigación, como yo ya dije al inicio, están viendo a cumplir un mandato de un tercero, que es el juez. Adelante la respuesta del doctor Javier. Por lo tanto, todo lo que uno recolecta plenamente identificable debe ser puesto a conocimiento del juzgado. El tema que ahí hay un vacío, porque mientras algunos juzgados solicitan la confirmatoria, es decir, señor fiscal, un momentito, hazme el inventario de lo que has encontrado en esa casa y pídeme a mí o hazme conocer a mí con requerimiento para su confirmación, su confirmatoria. Hay jueces que razonan así. Y son jueces con los que yo concuerdo, porque el código habla que todos los elementos de convicción, todas las muestras, las evidencias, tienen que ser plenamente identificados. Y sobre esa identificación, o sea, no decir me encontré un celular, Samsung Galaxy XYZ, color negro, es decir, con datos identificatorios. Porque de ese celular más adelante, ¿qué se va a hacer? Diligencias, extracciones, visualizaciones. Por lo tanto, el fiscal tiene que pedir la confirmatoria. Pero como digo, mucho parte del criterio del juez, porque también hay jueces que razonan de esta fórmula. Doctor,
Ministerio Público, ya a ustedes les autoricé el allanamiento, ahí ustedes me han explicado que van a encontrar celulares, cuadernos, agendas, porque el delito mantiene esa naturaleza, entonces yo ya autoricé la incautación. Doctor, Y si quería ya hacer a autoricé la colación a un incautación, tema, disculpe que lo la corte. confirmatoria ya no tendría sentido. Entonces, dice el juez, solo hazme conocer con un oficio la relación de bienes. Obviamente le aligera el trabajo al fiscal y el fiscal hace eso. Pero, como ahora se vienen dando unos nuevos jueces, porque ustedes saben que la sala penal ha tenido cambio de magistrados, justamente yo vengo ahorita de un operativo que hice hace 10 días, y objetivamente, la señora jueza me indicó, señor fiscal, no le voy a dar el levantamiento de comunicaciones, porque yo no sé qué comunicaciones, qué equipo usted va a encontrar. Mejor usted ejecute, me pide la confirmatoria, me individualiza las especies que usted ha encontrado, y si hay comunicaciones, pídame usted el levantamiento de comunicaciones. Parte de una lógica correcta, porque no puede ella dar libre apreciación de, por ejemplo, de equipos telefónicos, si es que previamente esos no estén identificados. Pero sobre todo por un elemento importante. ¿Cuál es? Que ustedes saben que para elaborar una cadena de custodia, ¿qué se tiene que tener primero? ¿Qué es el formato A6? Hay que identificar la especie, es decir, describirla, en qué estado se encuentra. Así se da inicio a una cadena de custodia. Es decir, cuando el fiscal entra, allana, incauta un celular, lo describe y lo lacra. Y esa cadena de custodia, ya descrita, se le pone conocimiento al juez vía confirmatoria o como este segundo criterio, vía conocimiento con oficio. Entonces, ahí existe esos dos criterios en la práctica aceptada. Mi respuesta académica, yo diría que yo opto por la confirmatoria, porque es la correcta individualización de todas las muestras. Y no se trata de que el juez quiera ser más formalista, porque la norma establece eso. La norma habla en cuando el fiscal la incauta, ¿qué tiene que hacer en el plazo más inmediato? Pedir la confirmatoria al juez, el amén al juez, hacer conocer al juez las especies que estén incautadas. Entonces, va muy, muy, muy de la mano el tema de la confirmatoria con el tema de los allanamientos, ¿correcto? Pero sigamos por partes para seguir desarrollando el tema de los allanamientos. Entonces, colegas, lo primero, jefe equipo policial, fiscal que va a tener un allanamiento, equipo personal fiscal, administrativo que va a un allanamiento, tienen que ser reflexivos, inconscientes que ustedes van a afectar un derecho fundamental o dos derechos fundamentales a una persona. Por tanto, tener mucho cuidado, mucho profesionalismo y sobre todo tener la proporcionalidad de la acción. ¿Correcto? Eso es en cuanto al marco legal constitucional, que hay que saber, que ustedes lo saben. No espero que de acá en adelante ya no miren el allanamiento como tuvo la puerta y no pasa nada. No, 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 eso no es así. Doctor, Eso quería depende para solicitar, los que no tienen formación. Ustedes y nosotros, gracias a Dios, tenemos algo de esa formación. Pero hay otro marco legal importante. ¿Cuál es? Es decir, todo el mundo de seguro lo ha tomado en cuenta, que es el propio Código Procesal Penal. Y en el artículo, ahí vamos a compartir, a, a ver si 214 siguientes, correcto, de su Código Procesal Penal, van a ver que la norma nos permite efectuar el allanamiento en el capítulo 5, ¿correcto? Es decir, nos regula el procedimiento. Y sobre todo, si lo leemos con atención, el artículo 214, que es el delito, es el artículo central, nos habla de dos presupuestos que hay que tomar en cuenta para esta medida. Vamos a ver, ahí está. Que existan motivos razonables, correcto, y que
se entienda que en ese inmueble existe un imputado que se está escondiendo o se puede encontrar bienes delictivos o cosas relevantes. O sea, indirectamente, ¿qué nos está diciendo? Vamos a ir por una persona, sí, pero también vamos a ir por búsqueda de elementos de prueba, información relevante. ¿Para quién? Para la investigación. Por eso yo sustento que los allanamientos tienen que ser dentro de una investigación, no pueden ser allanamientos previos. Bueno, salvo los estados de emergencia, como en ciertos lugares, por situaciones externas, ¿no? Por vía de seguridad, por política de urgencia. Pero un estado constitucional de derecho, como el que estamos nosotros, o sea, constitucional, su nombre lo dice, ¿no? Hay que preservar los derechos constitucionales. No, no pueden hacer eso, ni la policía, ni mucho menos otro civil, ¿correcto? Porque la finalidad del allanamiento, ¿cuál es? La búsqueda de qué? De elementos de convicción, de información. ¿Para qué? Para la investigación. Entonces, el Código Procesal Penal nos da a los fiscales y a los policías estas dos razones. Se esconde a alguien investigado que tiene información importante o evidencia importante, o en ese inmueble vamos a encontrar bastante información útil para, y ese es el otro tema, para la investigación en trámite, no para rescabar información de un caso que terció o de otros casos, por favor. Eso también hay que tomar en cuenta cuando los señores fiscales hacen el requerimiento y toman en consideración eso. La información tiene que ser viva, salvo que estés investigando una línea de tiempo de varios hechos delictivos, ¿no? Eso ya lo sustentaría, pero si no es así, mucho cuidado con el tema del abuso. Entonces, también la figura del allanamiento tiene su sustento en el Código Procesal Penal, como les he explicado en el artículo 214. Indicar otro detalle importante. Como bien se ha dado en el artículo 215, ¿correcto? Ahora, la figura del allanamiento, registro domiciliario, el de cerraje, está regulada por formalidades, ¿correcto? Formalidades que el legislador ha puesto y hay que cumplirla. Nosotros como fiscales, digamos, del lado de los actores, a veces hacemos esta precisión y a veces no controlamos el cumplimiento de la formalidad. Y una de las formalidades más importantes que veo que no siempre se cumple es el correcto anuncio, ¿correcto? Y la correcta notificación de la resolución número 1. ¿Cuál anuncio, doctor? ¿A qué se refiere? Bueno, el correcto anuncio quiere decir, señores abogados, fiscales, policías, que necesitamos que esta resolución judicial, que va a ir un fiscal a notificar, porque ojo, el fiscal es el que va a notificar la resolución. El fiscal es que da cuenta al juez del resultado del registro. Y si no hace el registro el fiscal, no se hace el registro en ese inmueble, el fiscal tiene que informar al juez por qué no se hizo. ¿No? Hay muchas cosas que a veces se cambia el domicilio, el investigado, obviamente eso ya está verificado y el fiscal no hace el allanamiento, cosa que se entiende, pero no comunica al órgano jurisdiccional el por qué no hizo el allanamiento. Y eso es materia de control, y eso hay que tomar en cuenta. Entonces, precisamente este dato, ¿por qué? Porque el anunciar significa, como lo dice el código, es tocar previamente el inmueble para evitar qué cosa, el deserraje. El doctor Javier ha hecho una consulta, a ver, ¿lo escuchamos? Doctor, muchísimas gracias. Mire, quien le habla litiga en tres Ahora sí. subespecialidades, que son crimen, que son corrupción, que es lavado, ¿no? Y en su momento, en primer término, quería hacerle la pregunta, para usted, fuera de la norma penal, usted sabe que supletoriamente se aplica siempre la civil, ¿cuáles para usted serían
los fines de la incautación, punto uno, y punto dos, le cuento un contexto que tengo respecto a un caso para que me dé su opinión. Hay un caso X de X personas, ¿no? Se llegan a detener a más de 15 efectivos policiales, porque son dos comisarías a las que se intervienen y se detienen policías. Dentro de ese conjunto de detenidos, hay detenidos que cuentan pues con vehículos. Hablamos de un caso de tráfico de drogas y supuestamente en su momento se detuvo y se incautó los vehículos, los mismos que fueron materia de confirmatoria e incautación, ¿no? A la fecha estamos en un tema de juicio, sin embargo, los vehículos no han sido ofrecidos como elementos para debatir en juicio oral. La, la medida de incautación sigue vigente, por más que ya los fines de la misma, y eso lo dice la norma civil, ya cumplieron, o ya se cumplieron, ¿no? Y más aún si no se ofrecen en juicio. Yo, tomando lectura y haciendo un análisis del caso, me percato que la Fiscalía pone a disposición de dichos vehículos incautados a la policía para su custodia. Cuando mi patrocinado se encontraba en prisión porque estuvo 4 años, a mí me contratan posteriormente, me doy cuenta que el vehículo había sido usado por efectivos de la policía porque evidentemente se hace de una infracción de tránsito en el Callao cuando mi patrocinado estaba en la cárcel, imposible que lo haya tomado, y más si ese vehículo estaba custodiado. Primer punto, para usted, ¿cuáles son los fines de la incautación? Segundo punto, en este tipo de casos, para usted, ¿qué responsabilidades acarrearía y a través de qué autoridades, ¿no? Es decir, quiénes son o quiénes serían penalmente los responsables, ¿no? Esas son las dos consultas, doctor. Ya, excelente. Gracias por tu aporte, Javier. Bueno, efectivamente, cuando un fiscal y un policía toman la decisión de incautar algo, puede ser un instrumento del delito o un efecto del delito. Recuerden ustedes que el instrumento del delito viene a ser aquella herramienta que el investigado o los investigados usan para dar fin. Si hablamos de, por ejemplo, tráfico de drogas, obviamente puede ser un instrumento, un vehículo de transporte, porque al transportar el conductor y el copiloto en la tolva o en el asiento posterior, pueden usarlo como, ¿qué? Como medio de transporte para este delito. O otro ejemplo, por ejemplo, el delito de homicidio, ¿no? De repente puede ser los cartuchos, las armas, los silenciadores, los chalecos de policía falsos, los pasaportes, todo lo que pueda ser empleado para el delito se llama instrumento. Y todos los instrumentos de por sí, ya lo dice el acuerdo plenario, son objeto de incautación. Pero también tenemos la otra línea, la línea de los efectos, del fruto. ¿Qué es eso, doctor? Fruto me confunde. Fruto en el sentido de que a veces el delito, cuando se consuma, se realiza, luego puede obtener ganancias, ¿correcto? Y esas ganancias se reparten o de repente se invierten en una compra de departamento, una compra de un vehículo, una compra de joyas, de Rolex, etcétera. No siempre el efecto tiene que ser dinerario, puede ser en especie. Y también ya la Suprema estableció que este segundo bloque, efectos, es materia también de incautación. Pero los fines de incautación de uno y del otro se rige de dos principios. ¿Para qué incauta, fiscal? Incauto, señor juez, porque de esa muestra voy yo a probar algo. Es por eso que sale la corriente probatoria. Incautación cautelar con fines probatorios, ¿no? Que quiere decir que si yo incauto ese carro, es porque de ese carro va a hacer una pericia. De repente, examen de luminol, si hubo un homicidio, o algo más simple, de un celular, ¿no? Si incauto un celular, voy yo a demostrar que luego que haga la extracción, ¿no? La extracción, la visualización, ahí va a haber un resultado. Pero acá viene un detalle importante, y también a los fiscales nos pasa, que si optamos por la postura de una incautación con fines probatorios, ¿correcto? Una vez que haces la diligencia, la extracción de información, ¿qué tienes que hacer? Tienes que devolver la incautación. Porque tú has pedido retener esa propiedad de un objeto para hacer la diligencia.
Y si ya se da la diligencia, correcto, tienes tu cadena de custodia, con tu UCB, con tu TERA, entonces la propia fuente de esta información la tienes que devolver. Y a veces la policía y los fiscales nos olvidamos de ese detalle. ¿Por qué? Porque confundimos con la segunda corriente, la corriente cautelar. Y la corriente cautelar mucho va de la mano. ¿Para qué incautos? Porque, señor juez, porque de esta camioneta va a servir para pagar la reparación civil. Es decir, cuando el imputado lo condenen y quede firme esa condena y se le ponga una reparación civil de 100.000 soles, obviamente no va a tener recursos. Señor juez, yo fiscalía me adelanto y este carro lo incauto con fines cautelares. ¿Para qué? Para que se pueda cubrir de ahí la reparación civil. Si es en este segundo caso, en la intención del fiscal, obviamente la especie se tiene que incautar hasta el final. Pero acá viene lo que tú has planteado y me parece muy interesante. Y mientras tanto, ¿quién tiene el custodio? ¿Quién tiene la protección? ¿Quién tiene, entre comillas, la responsabilidad de cuidar ese bien? Si sustenta el Ministerio Público, que es con fines de reparación civil, ¿correcto? Con fines cautelares, obviamente el Ministerio Público comunica a un órgano externo llamado PRONAVI. Y este órgano es el que asume la custodia provisional de estos bienes, sea vehículos o sea inmuebles. Que muchas veces este órgano es el que se encarga del apellido de las partes. Cuando existe una alta probabilidad de condena, ¿correcto? En reasignar estos bienes transitoriamente, siendo la entidad receptora, en este caso la policía, la encargada de velar por el normal funcionamiento y si es que hay un deterioro, como puede darse, o infracción, papeletas, ser responsable de eso. La pregunta que hay que saber es que si es que en ese proceso se siguió este procedimiento, o sea, se identificó que la incautación de la camioneta o del vehículo ha sido como efecto o como instrumento. Hay que saber si el fiscal lo ofreció como medio probatorio o como una medida cautelar. En ambos casos, si ese es lo primero, tiene que devolverlo. Y si es para lo segundo, entendemos que el responsable directo es el órgano de PRONAVI. Y el responsable, en segunda línea, es la entidad receptora, que podría ser la unidad policial. Sí, Javier, te escucho. Sí, en este caso hubieron 4 vehículos, dilataron mucho para la devolución de uno, se logró que devuelvan uno en un primer término. Ahora, ese primer vehículo que devuelven, lo devuelven con motor reparado, lo dejan ok, pero reparado. Es decir, porque también este, se hizo seguimiento y se pudo advertir que efectivos policiales de una unidad policial eran los encargados de sacar el vehículo, a pesar de que estaba en custodia. Del segundo vehículo, que tenemos audiencia el día 25 de este mes, de reexamen, se ha corroborado que le han reventado el airbag del asiento de piloto, tiene una infracción en el Callao, en tiempos de que mi patrocinado estaba preso, y ellos se encontraban en condición de custodio, sí, el vehículo en condición de incautado, ¿no? Ahora, las autoridades, usted me dice, ¿no? Cuando se da para fines de la cobertura de medida cautelar, con fines del pago de una posible reparación civil, ¿no? Eh, yo sí estoy en desacuerdo de eso, pero lo entiendo también. En este tipo de contextos del caso en concreto, se dio con fines probatorios, está así en la resolución de confirmatoria. Ellos debieron devolver incluso, cuando se hizo el pedido de la devolución a Fiscalía dijo que como había una confirmatoria de incautación, la devolución sería trámite judicial. Y eso es falso, porque la norma avala que aun cuando haya confirmatoria de incautación, la Fiscalía puede devolver el vehículo. Usted no sé qué opina. Y segundo, si es que para usted el despacho fiscal que pidió el requerimiento de incautación, bueno, o la confirmatoria de incautación, mejor dicho, es responsable. Bien, integrando a lo que ha mencionado, y tan importante la práctica, ¿no? Eso nos da la práctica. ¿Cuál es el detalle ahí?
El detalle es, a ver, ya está. Que el ente receptor, en primer lugar, responde administrativamente. Eso está clarísimo. ¿Cómo se canaliza? A través de la entidad de Pronave. El tema de Pronave es algo que está reglamentado, no es que tampoco el código lo diga, ¿no? Está en el tema del reglamento de bienes incautados, de inmuebles, de oficinas, y el proceso ha sido nulo, o peor, lo ha absuelto. Ahí ocurre una alta responsabilidad, incluso hasta penal, diría yo, pero se da en la práctica. Entonces, tu pregunta si tiene ahí mucha base, ¿no? Por eso en la norma no hay la norma, porque existe una alta probabilidad de condena. No es que cualquier cosa se incaute y de por sí ya uno tiene libre disposición. El problema es cuando no se tiene esa certeza o pasa lo contrario, o sea, la solución. ¿Ya? Eh, pero se tiene que, obviamente, determinar por qué motivo fue incautado. Ahora, respecto a quién tiene la autoridad de devolver, sea instrumento, sea efecto, sí tiene que haber una confirmatoria. Correcto. Eso es el procedimiento regular. La confusión podía darse cuando uno hace un mega operativo o un operativo de allanamiento y detención y hay jueces que no te piden la confirmatoria, se te piden solamente conocer la lista de cosas incautadas. Ahí sería, digamos, un poquito el detalle cuando uno puede exigir o no confirmatoria. Pero si hay confirmatoria o si le has hecho conocer al juez la lista de bienes que has encontrado en el allanamiento, si tú ya has hecho la diligencia, por ejemplo, si has ofrecido, si has incautado un celular, un carro, el ejemplo que planteé, con fines probatorios, o sea, hacer una diligencia posterior, y ya la has hecho, el fiscal puede devolver con disposición. Y luego hace conocer al juzgado. Porque es el fiscal que hace la diligencia, no el juzgado. Entonces, esos fiscales que dicen que lo dé el juez, la verdad, es que no están seguros de que hayan incautado correctamente, porque la incautación lo hacemos nosotros. O sea, la policía y el fiscal da la mano, el fiscal incauta. Y una vez que incauta con fines probatorios y hace la diligencia, el fiscal tiene que ver. El juez no va a tener en su cabeza, ¿ya hizo el fiscal la diligencia? ¿Faltaba una extracción? Obviamente que no. Pues. Y el fiscal, luego que hace la entrega del bien en calidad de depósito, la forma más práctica hasta que termine el proceso, sí tiene que comunicar a su juzgado, obviamente que sí. ¿No? Pero no es cierto que el juez es el único que tiene que devolver. Pues no, eso ya es, digamos, es un caso especial que yo no lo comparo tampoco, porque el código autoriza al fiscal devolver en calidad de depósito los bienes, sobre todo si son bienes con fines probatorios, ¿no? Ahora, si son bienes con fines cautelares es distinto. El procedimiento va por otra ala, por otro camino. Y ahí sí no se podría devolver. Pues estamos adelantando algo que con la sentencia condenatoria que se puede dar, obviamente el cumplimiento de la reparación no podría darse, ¿ya? Pero yo sí comparto la opción de que el Ministerio Público tiene la autoridad, obviamente motivando su disposición fiscal, de hacer la devolución de ciertos instrumentos o efectos del delito. Muy bien. Continuando con el tema, eh, entonces ya queda claro, colegas, la finalidad del allanamiento. ¿Cuál es? Búsqueda de información, hechos relevantes, acto de investigación. ¿Qué más queda claro? Este primer break, antes de entrar a los escasos 15 minutos, que hacer un allanamiento implica afectar derechos fundamentales, ¿no? Hay que tomar con mucha seriedad sobre todo. ¿Qué más queda claro? Que hay que cumplir las formalidades. Importante que dé el anuncio de que al ingresar a un inmueble hay que hacer lo posible. Doctor, pero la zona es roja, es peligroso. Ah, bueno, en situaciones de riesgo, obviamente nosotros, los fiscales, tenemos que hacer caso a la unidad policial, que es la que ve el tema práctico, el tema operativo, ¿no? Pero en la medida de lo posible, hay que votar con el anuncio, porque eso dice el código. Y el anuncio, acá vamos de repente a ver en el siguiente material, para no irnos tan lejos. Acá está. El anuncio, ¿correcto?
es tocar, dejar constancia, porque eso a veces pasa a muchos fiscales. Si tocan, en el acta de redacción no pone, se procedió a tocar el timbre, la puerta, el portón, no describen eso. Doctor, pero el video dice, está bien, pero en primer lugar, lo que habla es el acta general, el acta de allanamiento y de cerraje. Ahí tiene que estar expreso el anuncio. Correcto, mucha atención a ese detalle. Y luego es la notificación. Doctor, no puedo notificar a nadie porque nadie nos abrió la puerta, la casa está vacía. Tienes que agotar y notificar al costado, al vecino. El tema es que también por ese lado somos muy prácticos, ¿no? O sea, queremos reventar, entramos y en el camino llamarles a un familiar, pero eso no es la forma. Repito, estamos hablando de una situación normal, ¿no? Un allanamiento en un inmueble en la ciudad, en un ambiente seguro, porque si no es así, tampoco la formalidad va a prevalecer por encima de nuestra seguridad, pues, ¿no? Correcto. Entonces, siempre midiendo esa situación. En a mí lo posible hay que cumplir. Y otra formalidad importante, lo dice la norma, que, y ahora vamos a ver la parte práctica de la segunda parte, que ahora tenemos que andar de la mano con los defensores, públicos particulares, es decir, es con ellos donde vamos a empezar, no el ingreso, sino el registro, correcto. El registro de los ambientes, que como ustedes saben, lo hacemos siempre pieza por pieza, ¿no? Pieza por pieza. Pero ahora, obviamente, con la presencia del abogado defensor, generalmente ahora, por ejemplo, en Lima, muchas veces vamos los fiscales con los defensores públicos, ¿no? Sin embargo, el defensor público no siempre cubre las expectativas de los intervinientes. Por eso, que incluso tenemos que dar un tiempo prudencial a los propios afectados o investigados para que ellos traigan su autodefensa de su libre elección. Muchos dirán, doctor, pero es de noche, a veces no viene, si viene. Ya, es un tema que está siempre a discreción, ¿no? Hay muchos fiscales que dan un plazo razonable. Doctor, mi abogado se encuentra, confiesa, está en otro departamento. Otros grupos de fiscales que hacen una videollamada, ¿correcto? Con el abogado de su libre elección del afectado y participa en el transcurso de este registro. Y en otros casos, vencido el plazo, a veces el fiscal tiene que avanzar, ¿no? Damos una plazo de tolerancia de 2, 3 horas y sobre la marcha, con el defensor público, o vamos empezando, o esperamos que se vence ese plazo para que el defensor público entre a cubrir. Entonces, estas situaciones que se ven el día a día, muchas veces son entrampamientos, pero como yo siempre planteo en todo tipo de diligencias, ¿no? Lo que se busca es preservar la mayor garantía posible, sí, pero también los ciudadanos tienen que ponerse y cooperar con el sistema de justicia. Nosotros no estamos yendo para sembrar a nadie, estamos yendo a cumplir una orden de un juez que ya hizo el control de garantías y optó por una postura, y nosotros sobre eso tenemos que hacer llenamiento. Entonces, a veces pedir 12 horas, como un día me pasó, doctor, ponga 8 horas de tolerancia, es imposible. Imposible por un tema importante también. Porque dentro del artículo 215, ¿no?, de allanamiento, hay dos conceptos que se confunden. El primero, ¿cuánto tiempo tiene de duración una orden de un juez para que se cumpla? ¿Y con qué se confunde? Se confunde con cuánto tiempo dura, una vez iniciada la ejecución, un allanamiento. ¿Se entiende la idea? Replanteo la pregunta. Primero, ¿cuánto tiempo vale una resolución, por así decirlo, en términos prácticos, desde que el juez lo expide? Con el tiempo, y una vez que el fiscal empiece el allanamiento, ¿cuánto tiempo dura ese allanamiento? Son conceptos que se confunden. Y le explico ahora.
La resolución de por sí, cuando sale del juzgado, sea virtual por el SINOE o físicamente en sobre cerrado, tiene una duración máxima de 2 semanas, dice el código. O sea, el policía y el fiscal tienen 14 días de recibida para ejecutar esa resolución. Doctor, ¿y qué pasa el día 15? Si el día 15 tú no has iniciado, esa resolución caduca. Es decir, tienes que, Ministerio Público, volver a presentar otro requerimiento. Es más, yo ni le daría. Pues si le presentan uno, se entiende que ya lo tiene totalmente planificado. No puedes tú pedir un allanamiento y esperar 14 días y vas a ver si lo ejecutas. Es una falta de seriedad si pasa eso. Mi opinión personal. Pero otra cosa es cuando tú tienes la resolución, hoy día lo ejecutas y tienes un plazo de horas razonables. Correcto. Y muchas veces los jueces ahora están poniendo horas. Te pone 24, te pone 48, hasta 72 horas, he visto en los casos de complejidad, ¿no? Pero generalmente son 24. Entonces, si son 24 horas, colegas, amigos, el nivel de plazo de tolerancia para que la defensa concurra no va a ser 6 ni 8 horas. Pues. Porque si son 24 horas de que el fiscal tiene para revisar piso por piso, incautar y terminar su acta, obviamente tiene que ser proporcional. Ni tanto, ni muy inmediato, ni muy pronto, viendo siempre la proporcionalidad. Doctor, el allanamiento que me da 5 pisos, el mismo sentido común. No vamos a esperar 4 o 6 horas que llegue el abogado defensor particular para dar inicio. O sea, son 5 pisos, es un lugar amplio y 24 horas puede quedar muy corto, como ha pasado. Tanto así que incluso muchas de las veces los lacrados, las cadenas y custodias, se terminan afuera del inmueble. Y eso pareciera ser práctico, pero en rigor a nuestros amigos policías, digo, eso no es correcto porque damos cabida a que la defensa, los propios testigos, participantes del inmueble, se den cuenta que los sobres manías se están yendo así abiertos. Y van a cuestionar, obviamente, ¿no? El contenido de la misma. Entonces, la idea es que todo el acta de allanamiento y registro se haga dentro del plazo del juez, que tiene un margen en rigor de horas. Muy bien, muchachos, vamos a sacar un primer break. Ya, sé que están un poquito cansados, entonces nos juntamos en 10 minutos para ver la segunda parte. Muchas gracias. Ahí los espero. Muy bien, estimados participantes, previo a continuar con la clase, nos complace invitarlos a participar en nuestro próximo diplomado en Derecho Penal sobre la criminalidad organizada, lavado de activos y extinción de dominio, certificado por el Ilustre Colegio de Abogados del Callao por 120 horas académicas, que inicia este 30 de abril en el horario de 7 a 9. Cabe resaltar que este próximo evento será desarrollado por destacados ponentes especializados en la materia, donde exploraremos los aspectos más relevantes de la rama. Para ello, la Escuela de Derecho, Investigación y Formación SDIF los invita a participar de las medias becas a los primeros inscritos. Así que a los interesados en ese próximo evento académico envíen sus nombres completos, teléfono celular o escriban en el chat de esta reunión sus datos y correo electrónico para comunicarnos. Si tienen alguna pregunta o necesitan mayor información, no duden en contactarnos al correo electrónico escuelasdif@gmail.com o al teléfono 950-953-616. Muy bien, continuamos con la clase. Muy bien. En esta segunda parte, colegas amigos, vamos a conversar eh, sobre, vamos a compartir material. A ver, ahí vamos, ahí vamos. Excelente.
Muy bien. Nos toca hablar de del desarrollo formal de un allanamiento de cerraje domiciliario. Bueno, ya habíamos conversado, colegas, que la formalidad es importante tomar en cuenta, ¿no? Porque la formalidad es la que le va a revestir al fiscal en su acta general eh, observaciones que pueden ser incluso hasta materia de apelación. ¿Cómo así, autor? Porque la resolución del juez que otorga el allanamiento o la detención, una vez que es notificado, obviamente, dentro de las 24 horas, puede ser materia de apelación, ¿no? El abogado puede presentar su recurso de apelación. Y eso, en el plazo a lo mucho de 3 días, resuelta para que se vea si esa resolución fue dada conforme a ley o adolece de algún vicio. Y si adolece algún vicio, obviamente se puede darse las excarcelaciones o incluso pueden declararse nulas las diligencias efectuadas. ¿Y qué pasa si un acta de allanamiento no tiene estos datos importantes, como el inicio, el anuncio, la notificación? Si es un requisito indispensable, ¿qué es indispensable, doctor? Lo que la norma dice. Si la norma te dice anuncia y no anuncias, no es que no sea un requisito indispensable. Indispensable, o sea, no indispensable podrá ser, se me ocurre, ¿no? Que ponga el día y la fecha, pero no ponga el minuto, ¿no? Pone 7 de la noche, no pone 19 horas o 19:30. O de repente puso Lima, pero no puso distrito. O sea, hay ciertas omisiones subsanables, mínimas, que no pueden acarrear una nulidad. Sin embargo, cuando es un requisito preestablecido, el fiscal tiene que cumplir, el policía tiene que cumplir. Por eso es importante la formalidad. ¿Ya? Muy bien. Dicho eso, ya todos entonces nos ponemos en un primer escenario. Ya el fiscal notificó la resolución, ya el fiscal ingresó al inmueble, fue con su defensor público, y en ese acto el afectado dijo: señor fiscal, a cambio de llamar está mi abogado, él va a participar. Al defensor público se le agradece por la función prestada y continuamos conectados con el defensor particular vía llamada telefónica, ¿correcto? ¿Qué viene luego? Bueno, acá siempre hay muchas discusiones y yo las veo un poco innecesarias, porque uno de los temas que se discute, doctor, son 3 pisos, somos 2 fiscales, ¿podemos hacer un acta por separado cada uno? Una pregunta que suele darse, ¿no? Otra pregunta. Doctor, hacemos un acta y luego hacemos las otras actas como registro personal de la gente que está presente o registro de hallazgos si encontramos en el techo, en la terraza y muchas otras circunstancias que se pueden dar, ¿correcto? Lo primero que hay que saber, colegas, amigos, es que el acto es uno. El acto es uno. Que sean 5 pisos, que tengamos ayuda de más fiscal o más policía, que en el allanamiento encontremos 5 personas, todo es un acto. Y como acto se describe el acta general. Doctor, pero aparte puedo hacer mi otra. Claro que sí, aparte puedo hacer tu otra acta, tu registro personal, el testigo 1, testigo 2, testigos 3. Pero no puedes hacer el acta de registro personal una vez cerrada tu acta general. Un ejemplo práctico. Entramos a las 2 de la mañana, notificamos 2:05. A las 2:10 llega el abogado particular, digamos que había al costado, y 2:10 2:05 hora de inicio. De ingreso, notificación, 2:10 llega la defensa particular,
y 2:15 empezamos el registro. Una cosa es el ingreso, que lo puede hacer el fiscal, sin abogado defensor. Otra cosa es el registro. Ahí sí, con el abogado defensor particular o público, ¿correcto? Y una vez que se va dando el registro pieza por pieza, vamos encontrando cosas. Primero, personas, ¿no? Adultos, niños, etcétera. Y todo lo que está dentro del inmueble son objetos de registro personal. Otros son niños. Ese es criterio. Estás investigando un delito violento que tiene que ver los niños. Si estás investigando un delito de pornografía infantil, obviamente lo tienes que llevar. ¿Para qué? Para que el médico legista haga un descarte. Trata de personas de la misma forma. La explotación sexual, la misma línea. Correcto. Pero por lo general, uno ingresa ambiente por ambiente y si hay personas, ahí es el registro personal. Doctor, por media seguridad, toda esa gente tiene que estar en el suelo. Falso, falso. La norma autoriza al fiscal y al juez, el juez que lo otorga y el fiscal que lo requiere, hacer el registro personal de las personas que estén intervinientes. Pero ojo, no de todas, ¿ah? De aquellas que podrían también tener información o estar ocultando algo. O sea, mucho va a depender del criterio y del manejo del fiscal y también de la cooperación y la colaboración de los participantes. Pues tenemos casos donde ustedes han visto, donde apenas entra la policía, viene todo el barrio y se mete en la casa y quieren votar al fiscal. Yo he visto esa situación de cerca. No vamos a esperar la formalidad, pues, ¿no? O en todo caso, si digamos personas de dudosa presencia, ¿no? Hombres de repente que se ven en estado de ebriedad, o personas que gritan dentro del inmueble. El policía tiene el deber de cautelar la seguridad de todos los participantes. La unidad policial, colegas, amigos, va por dos fines. Un fin, fines de investigación, porque es la unidad la que está pidiendo esa diligencia, pero también a fines de seguridad, lo que ellos llaman fuerza de apoyo, de contención. Entonces, mucho, mucho cuidado ahí, que ellos tienen en esa línea la discrecionalidad de buscar y mantener el orden público y la seguridad. ¿Ya? Entonces, sí es posible manejar esos registros personales, pero vuelvo a insistir, todo se da dentro del ambiente, no puede ser externo. Salvo una situación, ya le dije al inicio, ¿cuál es? El peligro inminente de la vida, el riesgo. Me pasó una oportunidad, estamos en un desarrollo normal de un allanamiento ya en provincia por la selva, habíamos intervenido a un sujeto investigado, mando principal de una organización criminal, y habíamos tomado conocimiento que una facción venía a rescatarlo. Estamos en mitad de diligencia. O sea, nos faltaba el techo, por así decirlo, ¿no? Y obviamente luego la reacción de todos las especies y todo lo demás. Doctor, ¿nos vamos o esto se puede convertir en un lugar de fuego cruzado? Yo en mi acto dejé, en este acto, por disposición policial y medida de seguridad, nos procedemos a retirar la comisaría más cercana. Seguridad, ¿se dan cuenta? Obviamente algo motivado, no es que por ahí vino un pajarito, nos contó, no, no, obviamente algo justificado y el policía tiene que diga su informe, ¿no? Porque esa información que él trae, tampoco no la trae así en general, todo está documentado. Pero en regla general, todas las documentaciones se tienen que hacer dentro del inmueble, correcto. Entonces, para responder la interrogante, ¿se hace un acta general? Sí. De hora de inicio, 2 de la mañana, y una hora de cierre, 6 de la mañana. Correcto. Pero en ese interín puede haber otras actas aparte. Actas de registro personal, actas de hallazgo, etc. Y siempre las horas dentro de ese margen, no posterior. Salvo que sea algo posterior realmente, ¿no? Pero yo hablo del escenario que estamos de registro, piso por piso, y estamos describiendo. Y otro tema importante para los fiscales, y lo veo hasta en la práctica, hasta en la actualidad, después de, miren, más de 15 años en el sistema, bueno, en el Ministerio Público, y crimen por lo menos más de 10, somos muy, muy confiados en la redacción de actas.
en la redacción de las cadenas de custodias. Fallamos en el control. A veces solo firmamos nosotros y nos descuidamos quiénes más están participando. Y esta es otra pregunta importante. Doctor, ¿quiénes firman el acta de allanamiento? Regla número 1. El investigado o afectado. Él tiene que firmar. Doctor, no está. No le encontraron. El que nos atendió no dio la facilidad en la casa. La esposa, la madre, el hijo. Obviamente mayor de edad, pues, ¿no? De cajón. ¿Quién más? El efectivo policial, ya les he dicho. No la policía que va de contención, de su grupo de investigación. Bueno, porque él es el que va a tener que o delegar a un personal policial que vea las actas con nosotros. Puede ser uno, puede ser dos. He visto actas que tienen como 30 sellos y firmas de policía, ¿no? También eso no es metódicamente adecuado. Porque solo el registro es el que está con el testigo haciendo el visto paso a paso. De repente, dos personal de apoyo. Pero no todos los policías están atentos a esa situación. Entonces ahí hay que tomar mucho en cuenta. Y peor, si luego vamos a llamar a juicio, capaz llamamos a alguien que ni siquiera tiene conocimiento de la investigación, ¿no? Hay que ser selectivos en quienes deben firmar el acta. El instructor o el que está haciendo el registro con nosotros y el testigo más el detenido, por así decirlo. 4 firmas, suficiente. Obviamente, el acta es un correlato de lo que está pasando, ¿no? Porque también pasa en situaciones que no se encuentran y se ponen en el acta, ¿no? O al revés. Cosa que se encuentra no se pone en el acta. ¿Por qué? Porque la hacen de una forma desordenada. ¿La forma correcta cuál es, doctor? Paso por paso. Ingresa por la sala, ambiente número 1 denominado la sala. Se encontró debajo del sillón una arma, un casquillo, etc. En este acto se le denomina muestra número 1. Y se procede a qué cosa? A su incautación. Aprendan a poner parte por parte de la primera incautación, porque al final describen todas las especies, colegas, y al final le ponen se incauta todo lo antes señalado. O sea, también por un tema de comprensión eso no es correcto. Porque se tiene que identificar, describir el lugar exacto donde se hace el recojo de la especie, no en forma general. ¿Correcto? Entonces, eso es ideal. ¿Por qué? Porque va a permitir al juez, sea confirmatoria o sea por conocimiento, al fiscal, para su debida imputación y sobre todo plasmar diligencias, y al propio abogado, tener claridad qué cosa le corresponde a su patrocinado y qué cosa no, en avanzar en las diligencias. ¿Ya? Entonces, eso pasa en el desarrollo continuo. Otro tema que se da en la práctica, ¿no? La situación de incomunicación, la situación de inamovilidad de los que están participando. Doctor, usted dice que solo el detenido, pero en mi casa llegaron y a mí que soy testigo me dijeron que no llame por teléfono, que me quede quieto, que no hago nada. ¿Es posible eso? Sí es posible eso. Por un tema de seguridad y orden, ¿no? Entonces, el fiscal cuando ingresa a un registro de esta naturaleza, lo primero que tiene que hacer es, obviamente, identificar, dar lectura de los derechos del detenido y acto seguido, ¿no? Poner el recaudo a los que están presentes en el inmueble. Por favor, que vengan los familiares que estén presentes y se les explica la diligencia también. Salvo que un tema personal o de pudor, ¿no? Pero fuera de esas situaciones, un tema de pudor, que esté discapacitado en su cama, ¿no? Está echado, no vamos a poder alterar eso, o de repente una situación distinta. Pero hay que tener identificado a todas las personas que están dentro del inmueble. Cuando digo identificados, me refiero con su control de identidad, o sea, con su DNI. Y si son extranjeros, con su cédula y sus papeles en regla. ¿Correcto? Y en el transcurso de la diligencia, exhortarles a que, si es cierto, no, con ellos no hay ningún mandato de detención o restricción, sin embargo, deben colaborar. ¿Cómo colabora? Con el orden, con el silencio, ¿no? Y mientras que termine la diligencia. Pero no, si es posible, el registro de los testigos.
Otra pregunta. Doctor, ¿y se pueden contar las especies de los testigos? Las normas no lo prohíben, pero hay que tomar un factor importante. Existan indicios que nos hagan revelar que estaría ocultando información, ¿correcto? Mucho cuidado con estos detalles. De por sí, obviamente, si vemos que el celular está ahí, o de repente, si no tiene nada que ver, pero vemos situaciones medias sospechosas, oscuras, o que están buscando borrar o hacer algo, ahí sí. O sea, hay mucho depende de la discrecionalidad, discrecionalidad de los participantes, ¿ya? Muy bien. Finalmente, otra pregunta clásica en estas situaciones. Doctor, ¿y los lacrados, cómo se tiene que hacer? Es un tema mucho de coordinación policial y fiscal, ¿no? Con los días previos, porque a veces, ¿qué pasa? Cuando el policía y el fiscal se reúnen previo al operativo, tiene que determinar cuántas, porque uno sabe qué va a encontrar, por ver si tiene una alta sospecha, pues la peor juez le manda de allanamiento, ¿no? Y de cerraje. Entonces ya hay una probabilidad de cuántas especies vamos a encontrar, si vamos a encontrar más lactos, más celulares, o vamos a encontrar de repente otro tipo de maquinarias, ¿no? Entonces lo recomendable, señores, es que cada uno lleve su cantidad de bolsas independientes. Lacremos las evidencias por separados. Yo personalmente recomiendo que las especies de los detenidos estén solos en una bolsa hermética, o un sobre matín hermético. Doctor, que encontramos 5 celulares más. Ya, puede ser muchas razones. Pero nos importa sobre todo del detenido. ¿Por qué? Porque tenemos un plazo muy corto para hacer diligencias. 10 días o hasta 15. Claro, si hablamos de una persona no es más que suficiente, pero hablamos de 30, 40 personas, el plazo vuela. Entonces no podemos darnos el lujo. Uy, hay 10 celulares, una bolsa, ¿con cuál delacramos? Ya nos ponemos en aprietos. Pero si tenemos separados las especies que vamos a encontrar, como la del investigado, celular, su laptop, su iPad, y el resto de los otros participantes, entonces vamos por ahí. Dosificamos tiempo. Muy bien. Entonces, es importante entonces el correcto desarrollo de las actas, del lacrado y la incautación. Ahora hablemos de otro tema importante, el planeamiento y la planificación. Muy bien. Hablar de planeamiento y planificación significa, sobre todo desde la perspectiva fiscal, tener controlada, primero, el objetivo. ¿Qué es planear? ¿Qué es el planeamiento? Una palabra sobre todo muy importante en temas de gestión pública, ¿no? Y por lo menos en algunas fiscalías especializadas que he organizado, por ejemplo, nosotros trabajamos en la segunda, a mucho aplicamos esta palabra, planeamiento. ¿Qué es el planeamiento? Planeamiento para nosotros significa, correcto, es días antes, meses antes, ir determinando nuestros objetivos y metas con los allanamientos. ¿Qué vamos a encontrar en este tipo de allanamientos? Si hablamos, estamos persiguiendo un tema de tráfico monetario, monedas, máquinas de monedas, tráfico de drogas, de repente insumos, ¿no? Trata de personas, de repente vamos a encontrar mucha documentación, cuadernos, pasajes. El fiscal tiene que ir planeando qué tipo, cuáles son las metas y objetivos que va a tomarse en cuenta de cada 2, 3 meses de que va a ser el operativo. De los 20 investigados, ¿cuántos se piensa más o menos detener? ¿No? Por la peligrosidad, por el peligro. Y eso lo hace un despacho organizado. Nosotros, obviamente, con un método de investigación que hacemos, como siempre a veces yo también converso, ¿no? Sobre todo en los casos de complejidad o de crimen organizado, nosotros, metodológicamente hablando, trabajamos un caso
a un plazo determinado, pongámosle un año. Esta investigación, que viene ya con cierta base policial, la dividimos en 3 etapas. La primera etapa, los primeros 4 meses, yo la denomino la etapa de búsqueda de fuente abierta, que consiste que tanto la unidad policial como la unidad fiscal vamos buscando información en nuestros sistemas, en nuestras líneas abiertas o redes sociales abiertas o noticias o nuestras carpetas archivadas o nuestro Codamo o nuestro sistema SGF. Todas estas herramientas que tenemos a la mano, vamos nosotros buscando información por el lado fiscal y por el lado policial. Luego que tenemos ya cierta base encontrada, entramos a la fase 2, que son los siguientes 4 meses. Aplicamos las técnicas especiales. Doctor, ¿pero por qué técnicas especiales y no técnicas convencionales? Bueno, generalmente las técnicas especiales por la complejidad del delito que investigamos, que es el delito de organización criminal, con fines de trata de personas, o de repente trata agravada, o tráfico de drogas, etc. Entonces, hay que aplicar técnicas especiales, porque las organizaciones, por así decirlo, coloquialmente hablando, no se regalan. Coloquialmente hablando, no están a la vuelta de la esquina, sino están disfrazadas de legalidad, disfrazadas de informalidad, disfrazada incluso hasta de instituciones que hay que saberlas penetrar, y eso se hace generalmente con las técnicas especiales. Sin embargo, no descarto, porque el delito de trata de personas con la que yo trabajo, por así decirlo, muchas veces tenemos contactos con la declaración de los agraviados, de las víctimas, de los testigos. Entonces también aplicamos las técnicas convencionales y las técnicas especiales. Por ejemplo, estos 2 bloques de técnicas yo los aplico en la etapa 2. ¿Cuál es la etapa 2, señor fiscal? El desarrollo de técnicas especiales o convencionales. Y una vez con el resultado de las técnicas de la etapa 2, con la información de la etapa 1, nosotros entramos a un segundo y tercer nivel. ¿Cuál es? El nivel de análisis y vinculación. Pero lo que nosotros vamos a sustentar, lo vamos a presentar al juez como una causa probable, como una investigación, es la existencia de un grupo de personas que se dedica a cometer delitos graves, o sea, de una organización criminal. Y para hablar de una organización criminal tenemos que hablar de varios factores. Uno de ellos, y más importantes, el nivel estructural, la correlación entre ellos, la vinculación entre ellos. Y eso nosotros lo hacemos en un plan de trabajo. Generalmente, los últimos 4 o 3 meses ya en el campo de policía y fiscal, analizar la información y ver de esos 50 que teníamos al inicio, con cuántos realmente sostienen esa organización, que puede ser 5, 10, 3, no hay problema. Y acá empieza la etapa del planeamiento, lo que yo he explicado, ¿no? En la etapa de análisis y vinculación de la línea de esta investigación preliminar, el fiscal ya tiene que ir planeando de acá a 2 o 3 meses la ejecución de este operativo, la ejecución de lo que se piensa encontrar en el operativo, la probabilidad de cuántas personas se va a detener en este operativo. No es que el policía le entregue un informe y el fiscal, como me hace parte, lo pasa al Poder Judicial. Por lo menos la Fiscalía Especializada no trabajamos así, trabajamos de esta perspectiva metodológica, ¿no? Ordenada, sistemática. Y eso es el planeamiento que tenemos que saber. Y doctor, ¿qué se diferencia con planificación entonces? Mientras que el planeamiento a los fiscales nos enfoca a cuál es el objetivo, la meta, la planificación es el desarrollo de los pasos que vamos a hacer, ¿correcto? Es el paso, el día a día que nos está acercando a esa meta, ¿correcto? Entonces, son 2 cosas distintas. Una apunta el fin, el otro apunta a la ejecución paso a paso. Obviamente, sin planificación no llegamos a una meta. Y si no tenemos la meta, la planificación puede ser como a veces ha pasado, ¿no? Vamos a pescar, ¿no? Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a ver si encontramos evidencia, ¿correcto? Ese tipo de desarrollo de investigación nosotros no lo debemos practicar. Si vemos esa situación, entonces no se pide medida limitativa. ¿Para qué irnos a afectar derechos fundamentales
por el fiscal o la policía no tiene la certeza de lo que va a encontrar, por lo menos una alta probabilidad. Entonces, la planificación nos va a enseñar a nosotros, semana a semana, cómo vamos a cumplir a esa meta, a ese fin. ¿Cómo eso en términos prácticos, doctor? Primero, ¿cuánto nos va logísticamente eh, requerir? ¿Cuántos fiscales? Segundo, ¿cuántos objetivos, allanamientos, inmuebles se va a tener que trabajar? Segundo, ¿cómo es que se empieza a traer toda esa información de provincia a Lima si hablamos de un evento nacional? ¿Qué va a pasar luego que traigamos los detenidos a Lima? ¿Qué se va a hacer? ¿No? O sea, se dan cuenta. Es una serie de preguntas, una serie de necesidades que no podemos nosotros jugarnos el día del inicio recién para trabajarlas. Eso ya nosotros lo vamos trabajando metódicamente, como yo ya he indicado, 8 días atrás. Y como se puede reflejar en este material, ya para ir cerrando la idea, dejarlo que cosa que sea algo de su Viernes Santo, es cerca al operativo, nosotros hacemos, también tenemos otro medidor de trabajo. Yo le llamo eh, el antes, durante y después, ¿no? ¿Qué es antes, doctor? Bueno, el antes quiere decir cuando el fiscal presenta su requerimiento al juez, es cuestión de días que el juez le dé la resolución. En esos días hay que trabajar algo, no es que vamos a estar sentados esperando la resolución recién para trabajar. Hay que analizar un despacho fiscal, y estoy seguro que también el despacho policial. Las herramientas para ese operativo. En el caso del fiscal, ir armando las cadenas de custodia, los sobres, las bolsas, los kits de contraseña de email, los kits de cadena de custodia, etcétera, etcétera. Hay que tener eso listo. ¿Qué más? ¿Cuántos fiscales? Como ya dije yo, el tema de la planificación, vamos a necesitar ver el tema de la logística, ¿no? ¿Qué más vamos a necesitar? De repente, si hablamos de un delito grave como homicidio, tenemos que ir con un perito especializado para el allanamiento, para que haga un recojo o una muestra de luminol al piso, o recojo de sustancias. Entonces hay que prepararnos para eso. Y esto lo hacemos, como repito, desde que presentamos nuestro requerimiento al juez hasta un día antes del operativo. Hay que tener eso totalmente mapeado, no podemos ser ciegos. El durante, doctor, ¿qué es? Bueno, el durante para nosotros es el día que se va a hacer el operativo. Puede ser de día, puede ser de noche o de madrugada. La recomendación lo da la unidad policial. Porque la policía responde por los resultados operativos, es decir, por los detenidos, por el riesgo y obviamente por la seguridad. Entonces, yo siempre, el trabajo que hace el fiscal policía, yo le llamo binomio, ¿no? Primero, una mesa de coordinación, policía y ministerio público. Analizamos el mismo día, primera hora, generalmente la base de ellos, y finiquitamos los últimos detalles. De esta reunión debe quedar todo claro, no debe haber ninguna duda, ningún vacío, porque en la práctica, una vez que nos juntamos en la noche o la hora de la ejecución, el tiempo nos vuela. Entonces, es mejor ir trabajando primero con el planeamiento, segundo, ¿con qué? Con la planificación, ¿correcto? Y así cerramos esta primera y esta última reunión de trabajo. ¿Qué más se ve en esta reunión de trabajo, doctor? Importante, saber dónde nos vamos a juntar a concentrar las fuerzas ya en grande y luego dónde vamos a terminar trayendo las especies y los detenidos. Ahora, como ya indiqué al inicio, este tipo de trabajos de campo ya no es solo policía y fiscalía, ¿no? También ahora nos acompaña el Ministerio de Justicia a través de los defensores públicos, ¿no? Y claro, también los procuradores y otras áreas especializadas. Por ejemplo, puede ir la unidad de víctimas y testigos, ¿correcto? ¿Por qué? Por la naturaleza del delito.
Y el durante termina con la ejecución propiamente. La ejecución, como ya yo he indicado, puede ser durante la noche, la madrugada, etc. En cada una de estas etapas, yo recomiendo al equipo fiscal tener equipos distintos para darle un poco de oxigenación. Un grupo de fiscales asistentes se encarga del tema previo, otro grupo, el que tiene el caso, o el fiscal provincial, manejar la línea del durante, que es un tema más abstracto, más decisorio, y también otro grupo fiscal se encargue de que de las cosas que tienen que darse después del operativo. Porque como ya yo he señalado, correcto, después del operativo vienen muchas situaciones. Y la más importante, a pesar que siempre exhortamos a los fiscales, policías y hasta abogados, ¿no? La correcta redacción de las actas, el correcto firmado y llenado de las actas. Entonces, ¿qué hacemos un despacho que planea y planifica sus actividades, como de nosotros? Designamos un equipo policial y fiscal, los dos, un policía, el grupo de investigación, y un fiscal, que desde, digamos, desde 4 horas de ejecutada la operación, si hablamos 2 de la mañana, o sea, 6 de la mañana, deban estar esperando que lleguen las primeras muestras de cadena de custodia. ¿Para qué? Para que ellos hagan el filtro. El filtro, ¿qué quiere decir? Que llegue correctamente. En muchos casos llega así, pero en otros hay detalles que hay que firmar. Por ejemplo, el fiscal puso su firma, pero no puso su sello. Que venga a firmar. O al revés el policía. O al revés el abogado, ¿no? El abogado que estuvo presente también. Esa documentación, no estamos alterando la gran custodia, obviamente. Estamos terminando la formalidad de ciertos documentos. ¿Ya? Porque esas cosas, desde nuestro punto de vista, tienen que estar pulcras, completas, no puede dar paso a vacíos. Una vez que se ponga conocimiento al juez o a las partes, obviamente ahí vienen los cuestionamientos. Pero es importante que se revisen las actas. Y no solo las actas, que las evidencias estén en un lugar adecuado, porque a veces llegan los policías, sobre todo de repente por un tema de cansancio, ¿no? Llegan acá en el costado y lo avientan ahí, sin saber que la bolsa de polietileno se puede romper, o de repente el sobre vanilla se puede romper, o de repente dentro había un celular y se cayó con el peso y se lastimó, se deterioró, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el traslado de la evidencia y la cadena de custodia. Es importante eso. Y bueno, no solo eso queda en el tema del después, también queda importante el tema de las transcripciones. Es decir, ahora en las unidades policiales felizmente estamos trabajando mucho el tema de la digitación de la información, ¿no? O sea, las actas las hacemos a computadora, el acta las imprimimos y tenemos el archivo. Pero ¿por qué la necesidad de tener el archivo digital? Se preguntarán ustedes. Porque nosotros tenemos que luego hacer dos cosas importantes. Uno ya lo discutimos en la reunión anterior, antes del break. ¿Cuál es? Que el fiscal tiene que ser una confirmatoria del incautado. Entonces, y la confirmatoria se tiene que hacer ese mismo día. No que haga 3, 4 días cuando formalice, cuando pida prisión. No, el plazo más inmediato, dice la norma. Entonces hay que tener digitalizado toda la documentación. Doctor, la policía lo hizo a mano, no llevó su acto. Entonces ya el despacho fiscal tiene que tener preparado un equipo que se encargue de transcribir esas actas. ¿Correcto? Sobre todo en el íntegro completo de la información. Pero no solo puede servir eso para la confirmatoria, sino como también puse un ejemplo, que hay jueces, sobre todo los nuevos, que están pidiendo que aparte se pida el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Doctor, ¿para qué sirve eso? Porque en los 10 días siguientes, ¿para qué incautamos un celular? Para visualizarlo, para extraer la información, para utilizar la parte relevante para nuestro caso. Ahora, muchos de los celulares no contamos con la autorización de sus propietarios.
ahí entra la resolución de levantamiento de comunicaciones. No para escuchar en tiempo real, sino para que el juez autorice al perito que prenda ese celular y pueda descargar la información. ¿Correcto? Entonces es trascendente también hacer este requerimiento. En muchos de los casos ya el juez en la primera resolución no los ha dado, cierto. Pero estoy también explicando otra postura que jueces nuevos con un principio de garantía constitucional están exigiendo que se pida luego requerimiento, lo cual el fiscal está también en la obligación por defensor de la ley en requerirlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, necesitamos tener nosotros los insumos listos. Finalmente, para darle una idea general a todo este mar de información que hemos conversado, la diligencia de detención, de allanamiento o de cerraje y registro domiciliario tiene una finalidad probatoria, tiene un fin, cumplir una resolución judicial, pero sobre todo, ¿no? Es en base al principio de libertad de prueba, buscar todo tipo de información útil para la investigación. Pero a veces esta información llega en cantidades exorbitantes. Hace 10 días tuvimos un allanamiento, una notaría importante, donde hemos encontrado bastante documentación útil, pero es bastante. Entonces, si nosotros no nos organizamos adecuadamente, no hacemos nuestro planeamiento y nuestra planificación, no desglosamos el trabajo en el antes, durante o después, el día de armar la prisión preventiva o de armar la formalización de la investigación, va a ser un caos. Porque es tanta información por procesar que si el despacho fiscal no ha tenido el orden de tener su índice desarrollado de toda la carpeta preliminar, el resumen de cada acto de investigación, su mapa de trabajo adecuado, obviamente la formulación acarrea un gran riesgo, un gran peligro, ¿correcto? Necesitamos nosotros que los fiscales se acostumbren desde el inicio de la investigación preliminar ir mapeando y desarrollando sus investigaciones de manera digital. De todas formas, esto nos va a permitir a nosotros tener a la mano, de una forma más pronta, los resúmenes y los trabajos. Correcto. Bueno, chicos, no sé si hasta acá habrá alguna pregunta, alguna duda. Yo encantado de resolverlas. O me la escriben por el chat mientras tomo mi tacita de café. A ver, Esteban, te escuchamos. ¿Se puede escuchar, Esteban? Me parece, a ver, mientras que soluciona su problema de audio. A ver, se unió Esteban. Claro que sí. Muy bien. Vamos a subir una pregunta que está en el chat interesante nos dice Javier Vizcarra Alarcón. Entiendo que el tema conversamos en el primer break, ¿no? El contexto de la prueba irregular y la prueba ilegal. En el tema, entiendo, de las incautaciones que se hacen sin confirmatoria. Bien, ya nosotros hemos dicho
Ya, estábamos hablando sobre el tema de la prueba irregular y la prueba ilegal, ¿correcto? Para empezar, son posturas dogmáticas, son posturas de la doctrina que la jurisprudencia, o sea, la Corte Suprema, el tema penal, ha desarrollado, ¿no? Y efectivamente, una prueba ilegal es aquella que vulnera un derecho fundamental. Eso ya está más que zanjado. La situación distinta es la prueba irregular, ¿no? Que en muchos casos señalan los doctrinarios que ante una infracción normativa pueda superarse si analizamos el fin. ¿Cuál pesa más? ¿Reventar ese celular sin orden judicial o la sociedad que tiene que enterarse de esa información? Cuestiones parecidas. Sin embargo, en el tema de incautar un celular, y si el juez no es de la postura de hacer una confirmatoria, simplemente hacerle conocer, eso no significa que esa incautación propiamente sea irregular. Y voy a decir, ¿por qué? Porque la primera, para que el juez diga, fiscal, no me pidas, no te voy a pedir la confirmatoria, quiere decir que en la primera resolución el juez ya autorizó el levantamiento de comunicaciones. ¿Se dan cuenta? Simplemente que no se ha individualizado. Cosa distinta sería que en la primera resolución no exista ningún pronunciamiento sobre autorizar el levantamiento de comunicaciones y perse a ello el juez y el fiscal no pidan la confirmatoria. Ahí sí sería situación distinta. Pero en la práctica, los jueces que no piden confirmatoria es porque su primera resolución ya lo otorgaron. Correcto. Entonces, esa es la primera impresión. Entonces, no todo lo que se incauta sin confirmatoria de por sí es prueba irregular. Hay que ver si en la primera resolución el juez autorizó el levantamiento de comunicaciones. Si no lo ha hecho, obviamente eso sí queda totalmente claro que sí lo es. Y nosotros, como abogados defensores, ante una audiencia de control, podemos requerirlo al juez para que no se tome en consideración. ¿Ya? Muy bien. ¿Por ahí otra pregunta? Muy bien. Bueno, chicos, de antemano agradecerles su cordial participación, comentarles que también en la otra semana o la otra quincena, con varios amigos míos, colegas, ustedes muy conocidos, doctor Ichi, el doctor Daniel Linares, el doctor Alonso Peña, el doctor juez de la Sala Penal Nacional, el doctor Víctor Alcócer, y entre otros magistrados, mi colega la autoridad del mercado, nos han invitado a participar en un diplomado importante de criminalidad organizada, extinción de dominio y de lavado de activos. Temas que, como ya yo he mencionado, tienen mucho que ver con el tema de la criminalidad. Y si les ha interesado el desarrollo de estos tipos de operaciones, hoy ya solo hemos hablado de una, ¿no? Que es el allanamiento. Solo en eso hemos desarrollado estas cuatro sesiones, pero con el doctor Denis ha tenido dos clases, ahora conmigo dos clases. Nos hemos dado cuenta que existe mucho, mucho, mucho por conversar, mucho por discutir en este vaivén de normas que sigue dando el legislativo con el ejecutivo, retrocediendo y avanzando en ciertas circunstancias, ¿no? Retrocedimos con el tema de la detención preliminar, ahora se ha integrado esto con ciertas circunstancias, que nos estamos adaptando, ¿no? Por la idea también de nosotros adaptarnos, sobre todo si es pro garantía, ¿no? Uno, por cuestión de la vida, nunca puede decir que yo no estaré. Siempre hay que tratar de actuar conforme a la legalidad. Y bueno, ese diplomado va a ser de una importancia vital, porque vamos ahora sí a desarrollar a detalle cuestiones técnicas y problemáticas reales, así como las problemáticas que yo he comentado el día de hoy en tema, por ejemplo, policial o del MISER. Agradecerle su participación, ya dejo el pase a la moderación para que dé las palabras finales. Muchas gracias. Bien, hemos llegado al final de este taller. Queremos agradecer al doctor Augusto Chang Echevarría por aceptar nuestra invitación y por compartir su tiempo y conocimiento con nosotros. Agradecemos también a cada uno de ustedes, estimados participantes, porque nos da gusto su constante capacitación y participación activa en cada clase.
Procedan a enviarnos sus nombres, número de celular y DNI al correo escuelesdif@gmail.com para emitir sus certificados por 12 horas académicas. Muy buenas noches, nos vemos el miércoles 30 de abril de 7 a 9 de la noche, iniciando el próximo evento académico. Gracias.